tijuana.wordpress.com, en el que tenemos ahí guardados todo lo que vivimos el año pasado, y ahí encontrarán el material de este año también, en cuanto lo tengamos disponible. Y también los invitamos a pasar por la página de Conectac.ac, conectac.org, para que puedan ver lo que estamos haciendo en conjunto con esta asociación. Vamos a cerrar con broche de oro, ¿verdad, Daniel? Pues más bien hemos tejido una cadena de oro que sigue con Sí. oro para cerrar, experiencias muy, muy ricas. Y pues le damos, yo creo que sin más, la bienvenida a David Solís. David, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, ¿me oyen? Perfectamente. Fuerte y claro, muy bien. Ok, pues buenas tardes a todos los que ya están también ahí en la sala, que somos varios. Así es. Bueno, les voy a, más que compartir el taller, dada la circunstancia que nos va a ser un tanto complicado estar, pues de alguna manera revisando algunos puntos o hacerlo más práctico, pues bueno, vamos a enfocar esta conversación a modo de una presentación de cómo, pues viéndolo desde una propuesta, cómo se podría trabajar el podcast en algunos enfoques educativos. Entonces, me voy a permitir por ahí compartirles, por ahí me dicen si sí se ve directamente la pantalla. Ahí te estoy pasando los derechos de presentador, David. Hay que darle compartir y ya sea presentación o documento. ¿En qué formato está? No sé si ya se ve. Voy a compartir la Perfecto. pantalla nada más. Adelante. Ahí está, ¿verdad? Sí. Ya se ven más o menos la presentación. Sí, ahí está avanzando, propuesta basada. Ok. Pues más que otra cosa, vamos a comentar. Ustedes ya han visto, supongo, algunos o muchos o la mayoría ya han practicado con esta herramienta, ya la han llevado a cabo e incluso pues he notado que algunos ya igual han tenido algunos talleres enfocados a lo que es de manera directa el podcast dentro de la educación. Como bien sabemos, vamos a dar algunos elementos para contextualizar y hacer referencia de lo mismo, y si cada uno de ustedes tiene alguna duda o pregunta, pues inmediatamente la soltamos antes de que se nos olvide. Pues bueno, prácticamente esta propuesta, sabemos, a partir de la brecha digital y la reducción de, pues en este caso, de las grandes diferencias que hay con las potencias tecnológicamente avanzadas, y que bueno, nosotros estamos, México, hablando directamente, pues en pañales en muchos de los aspectos que tiene que ver con el uso de la tecnología. Directamente a mí me llama mucho la atención la parte del podcast, porque es uno de los elementos más fundamentales que nosotros tenemos dentro de la posibilidad de hacer valer algunas de las características del lenguaje oral para la educación. Entonces, como bien sabemos, pues bueno, la capacidad del lenguaje tiene muchísimas aristas, y entre ellas, pues sabemos que todos podemos aprender de todos a través de ese lenguaje para efectos educativos. Es algo completamente inerte a los seres humanos. Tiene reglas, así como lo que veíamos en algún momento, o alguien llegó a leer por ahí documentos sobre el Netiquette y las formas de cómo comunicarnos a través de Internet. Pues bueno, también dentro de la educación pues tendríamos que tener algunos efectos por ahí de manejo del lenguaje para evitar posibles discusiones, y lo que hablaban en una sala anterior, pues bueno, también el, el contacto que puede tener alguien en una parte de la educación a distancia, y el uso del lenguaje con los tutores, de qué manera me refiero a ellos, ese acompañamiento, si realmente tengo que poner lo mismo para todos, etcétera, haciendo un poco de ligue con lo que estaban hablando anteriormente.
Se hace un proceso colectivo, ya que también eso es lo que interactúa de manera directa dentro de lo que es el lenguaje, y pues evitar que sea directamente estacionaria, ¿no? Entonces, como les comentaba hace un momento, pues bueno, tenemos la intención de ver estas nuevas aplicaciones de la mano con las reformas educativas que se están dando no nada más en México, sino en todos lados. Y como bien sabemos, el podcast también reitera una función constructivista dentro de pues los distintos paradigmas educativos, y que incluso no nada más del constructivismo, sino sabemos que también podemos ubicar algunas otras cosas no nada más constructivas, sino también a lo mejor paradigmas como aprendizaje significativo, como el mismo conectivismo, etcétera, etcétera, ¿no? Varias circunstancias que tienen por ahí. Directamente a lo que nos atañe. Después de hacer este enfoque más o menos, insisto, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, yo no puedo ahorita visualizar el chat, así que por ahí de Yanira o Cristina o Daniel, si son tan amables de decirme lo que está pasando por allá. Claro, David, no te preocupes, si hay algún comentario aquí te lo hacemos llegar. Ok. Pues bueno, el podcast en realidad es una derivación de la radio comercial que incluye otro tipo de metodología para realizarlo. La mayor cantidad de podcasters en nuestro país, por lo menos, han nacido a partir del 2004 en adelante. Y uno de los pioneros, afortunadamente, que tenemos por lo menos aquí en México, fue precisamente Gabriel García, con una propuesta junto con algunos compañeros que tuvo dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Crearon un proyecto para poder pues determinar de qué manera podían hacer un servidor enorme donde pudieran albergar varios audios, pues para que la gente pudiera acceder a ellos. Y lo hicieron primero en forma de entretenimiento. No sé si alguien a lo mejor alguna vez llegó a escuchar estas pequeñas grabaciones que hacía un periódico, el Universal en aquel tiempo, y también lo empezó a hacer un programa de radio que transmitía por internet, que era de bromas y cosas por el estilo, que se llama el Panda Show aquí en el centro de la ciudad. No sé exactamente si en otros países se haga la repetición o en otros estados, precisamente con esa idea de guardar todos los archivos que se generaban, y uno de los primeros canales y de las formas más ilustrativas que hubo para determinar que el podcast iba a tener éxito más adelante, por lo menos aquí, pues fue efectivamente a través de esos programas. Ya de manera directa, haciendo la analogía, pues nosotros empezamos a darnos cuenta que la radio desde sus orígenes, con el mismo Graham Bell y después con Guillermo Marconi, pues bueno, ya generó como tal digamos que es el antecedente perfecto. Todo es transformado a lo que nosotros alcanzamos a ver, y bueno, aquí les estoy poniendo en pantalla algunos elementos que ustedes alcanzan a ver como antecedente de la radio comercial. Les platico más o menos cómo se dio esta transformación con Poderato.com y Gabriel García, que crearon esta página para poder albergarlos. Es decir, que no fue directamente ellos sí fueron los pioneros en México, pero digamos que no fueron de la cultura de podcast, ¿no? Y bueno, aquí en pantalla en este momento están viendo una especie como pues de recorrido de cómo ha ido evolucionando la radio comercial en nuestro país. Y bueno, vemos ahí dos años importantes, que es el 37 y el 68, que ya se dirigen directamente a la radio como un elemento cultural y educativo, como los programas y las barras programáticas que hizo Radio Universidad y Radio Educación, que hasta la fecha son dos elementos sumamente importantes dentro de la cultura de los medios de comunicación. Y como tal, el podcasting como una forma directa de uso, ¿no? Pues ya lo alcanzamos a ver aquí con la aplicación de las TICs. Ya más o menos hemos derivado las posiciones que tienen algunas herramientas, y bueno, ahí menciono algunas nada más como parte del contexto, pues la de los blogs, WebQuest, Wikis, ¿no? Avatares, Fotologs. Ahora ya crecieron muchas otras cosas que directamente atañen a esto.
Y bueno, el podcasting tiene su origen directamente con Adam Curry y Dave Weiner, que ellos crearon como tal sistema de sindicación de RSS, como los que vemos en la plataforma. Lo que hacen es tratar de incentivar a través de descargas, obviamente primero guardando en los servidores y luego las descargas, para poder pues manejar estos RSS, que como bien saben, un RSS nos permite, como vemos, nos indica los lugares en donde están guardados los archivos en Internet, y bueno, a través de eso lo que ellos hicieron fue ligarlo directamente con archivos de audio, que para ese momento pues, todavía era un poco difícil, y pues esto involucraba que le estábamos dando un giro completamente distinto a los audios de manera normal o la web 1.0, porque efectivamente no había, bueno, pues bien lo recordamos, para descargar una canción hace 10 años nos tardábamos horas infinitas, a veces dejábamos, o por lo menos eso me tocó a mí, ¿no? Que tú veías exactamente la cantidad de canciones en aquellos programitas que hasta la fecha existen, como Ares, LimeWire, etcétera, que dejabas ahí la computadora toda la noche, a modo de que cuando te despertaras vieras la magia que había hecho tu red, y por medio del dial-up pues, te tardaban 2, 3 horas, 4 horas en descargar canciones, y era pues una cosa increíble. Pero ahora ya sabemos que un podcast lo descargamos en cosa de segundos, dependiendo de nuestra conexión, y eso es magnífico. Así que ahí es donde se toma como tal esta relación de la radio educativa con pues este gran invento de la red, para poder sacar de ahí todo lo que nosotros necesitábamos a través de los audios, ¿no? Veo aquí un contexto, porque esto es lo que se hacía antes en la escuela. Antes de que viniera esta evolución, pues obviamente la mayoría de las escuelas tenían su propia radio chiquita, y yo supongo que muchos de ustedes lo llegaron a ver probablemente como un proyecto escolar, y algunas otras ya lo manejaron incluso a un nivel estratégico, donde pues por algunas teorías psicopedagógicas, ¿no? Determinaban que el escuchar musiquita en lo que estudiábamos era bueno, etcétera, etcétera. Y empiezan a crecer estas escuelas, sobre todo lamentablemente en escuelas privadas, que tenían el posicionamiento infraestructural para comprar las bocinitas, para tener un equipo de audio y determinar exactamente su radio escolar. Entonces de aquí prácticamente yo tomo el punto de vista, hago la analogía, insisto, pongo puntos específicos. Radio comercial, el origen de la radio en sí, luego las radios educativas que se fueron dando, primero las de frecuencia, como lo mencioné, como un radio educación, y pues la derivación para hacer podcast y utilizarlos directamente. Si vemos, es un proceso completamente deductivo hasta llegar al audio. Entonces, como les decía hace un momento, bueno, el podcast es un archivo de audio gratuito que se descarga y se oye en el ordenador o dispositivos de reproducción mediante archivos RF. Yo lo divido en dos formas para que más o menos podamos determinarlo. El podcast que hace el maestro y el podcast que hace el alumno. Es decir, uno, porque yo aquí veo esta comparación entre eh, el podcast de enseñanza y el podcast de aprendizaje. Si ven más o menos en el que acabo de pasar y pues nos determina que los actores directos que tienen que realizar esta práctica y convertirse en podcasters son diferentes actores. ¿Esto por qué lo pongo y por qué lo divido? Porque en realidad, como bien sabemos, antes de poder determinar la herramienta, que en este caso, antes de definir qué vamos a hacer con el podcast, pues hay que saber exactamente hacia dónde tenemos que llegar con el alumno. Es decir, si dentro de nuestros contenidos temáticos o dentro de nuestras asignaturas, las competencias específicas que tenemos que desarrollar son de creación, entonces probablemente yo puedo generar un podcast de enseñanza para que el estudiante pueda realizar o llevar a cabo ciertos procesos de creatividad o de imaginación. Es decir, yo probablemente hago un audio, a lo mejor sin efectos, a lo mejor sin tanta, sin una cuestión de producción enorme,
pero donde se cumple el efecto de que nada más le va a servir como una especie de audio tutorial para el alumno, o probablemente nada más también una simple conversación o una charla o un discurso dirigido para que el alumno pueda crear algo. Entonces yo estoy generando un podcast de enseñanza. Sin embargo, si la competencia me pide que el alumno debe de expresarse relativamente, o debe autodeterminarse, o debe generar la crítica, o debe de generar la participación social, no lo sé, dependiendo el encuadre de la competencia de la que se está hablando. Entonces creo que ahí la formalidad y no ser completamente del estudiante. Y ahí es cuando determinan las funciones que deben crearse para que pueda tener éxito eso que ellos están diciendo. Entonces aquí ya tenemos podcast donde el alumno opina, donde el alumno testimonia sus experiencias o alguna otra situación por el estilo. Entonces vemos estas dos circunstancias. Ahora también hago una clasificación por duración que me parece también hay que ponerla en juego, porque pues ya sabemos que a lo mejor los de duración corta son para comentarios, para pequeños flashazos que podamos determinar, no mayores a 5 o 6 minutos, una duración media que por lo regular esa nos involucra mayores procesos o nos involucra alguna opinión o un testimonio un poco más largo del estudiante. Y ya la duración larga lo veo para los programas ya un poco más especializados, es decir, programas mayores a media hora, donde como lo hacen en las mayorías de las comunidades, ya sea tanto de estudiantes como de mismos alumnos, ya se trata un tema, y creo que la duración es importante, y la unamos con el tipo de clasificación del podcast que hace el maestro o que hace el alumno. Y bueno, los elementos importantes es que nosotros vayamos creando nuestras propias propuestas, ¿no? No sé, yo por ejemplo aquí manejo dos, ¿no? ¿Para qué me podría servir el podcast? No sé, suponiendo que yo mando a mis estudiantes al museo y lo que se hace clásicamente al ir al museo es llevar la libretita o ahora ya la cámara de fotos y empezar a tomarle fotos a las descripciones o tomar los puntos más importantes de lo que nos dice, pues lo que estemos viendo, ¿no? Entonces una buena opción y probablemente también sería como divertido que el alumno pues, vaya dando, como si estuviera reportando, digamos, el viaje que está haciendo dentro del mismo, el recorrido más bien que está haciendo dentro del museo, e incluso hay alumnos muy pues divertidos en sus discursos, ¿no? Entonces, ¿por qué no perder un poco la formalidad y que nos vaya platicando todo lo que está viendo? Y luego a lo mejor bajo un proceso, si es que le da tiempo, un pequeño proceso de edición, de cortes elementales, creo que puede ser muy divertido esa guía y finalmente también hay un aprendizaje o algunas otras propuestas como hacer cuentos a través de los podcasts dentro de lo que es el aula, etcétera. Ya esta parte de las técnicas creo que es lo más nutritivo, el cómo los podemos pues encuadrar, ¿no? Y de aquí, eh, pues nada más revisaremos la facilidad. ¿Por qué? Porque es fácil elaborarlo, entre comillas, no sé, micrófono, porque a veces ni los audífonos a veces son tan necesarios, y eso por experiencia, pues ya la mayoría de los que trabajan en laptops se darán cuenta que ya traen micrófono integrado. Entonces, en cuestión de material es muy poco lo que se necesita. La distribución también es muy sencilla, hay muchos servidores y ahorita los vamos a ver, y el alcance, pues también en el podcast. Todos esos, pues los guiones clásicos, es importante que tengamos un guión, no podríamos aventarnos sin por lo menos una escaleta. ¿Qué diferencia vemos de un guión a una escaleta? Pues el guión pues nos marca a pie de detalle todo lo que tiene que estar, y la escaleta digamos que nada más nos da los puntitos más importantes de nuestro podcast, ¿no? No sé, vas a bienvenida y luego vas a hablar sobre tal tema, te vas a una pausa musical, comercial, qué sé yo, ¿no? Y después regresas nuevamente a abordar tal tema. Entonces así son las escaletas, son como más directas en ese sentido, dependiendo nuestro tiempo también.
tengo y el dominio que tengamos del tema también. Una preproducción, que es la elaboración de la planeación, de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a hablar, producir el guión bien hechecito, ¿no? La producción y la grabación del podcast o el podcast que se está haciendo en vivo. La producción a veces se hace y a veces no. Es decir, la postproducción es ese momento donde nosotros pulimos exactamente lo que hicimos. Si estamos haciendo una transmisión en vivo, como en este momento, pues difícilmente va a haber una postproducción porque no vamos a tener la oportunidad de editarlo, no vamos a poder tener la oportunidad de musicalizar o etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando es un frío que se graba con anterioridad, pues a lo mejor sí nos da esa opción. Finalmente, la exportación de nuestro audio que grabamos en nuestra computadora lo tenemos que subir a un servidor. Y bueno, yo aquí les pongo, creo que me parece que Odeo ya no está funcionando como tal. Todavía hace un par de meses lo veía y sí tenía por ahí una serie de links para irse a otro tipo de servidores. Pero bueno, no les funcionó. Somos dos monstruos en cuanto a servidores de podcast, y vemos a iVoox, por ejemplo, vemos a Poderato, que son, digamos, hasta este momento los que yo he visto pues, más funcionales. También agregamos Goear, ¿no? Y algunos otros que también están ganando terreno en SoundCloud, que también por ahí lo he escuchado mucho. Y bueno, después ya se publica en la red, ahí pongo algunos logotipos para ustedes que puedan visualizar, ¿no? En términos generales, me fui un poquito rápido para que más o menos podamos tener pues, la parte más nutritiva de esto, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias que los participantes han tenido, que nosotros que estamos aquí involucrados en esto, pues que hemos tenido de manera directa en el uso del podcast? Así que, pues yo les doy la palabra, se las regreso y aquí estamos. Procesando toda la información que nos diste, yo creo. Está muy padre lo que nos presentaste. Yo creo que en el mundo del podcast, de esta área, es donde más cambios ha habido últimamente, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando tomé el primer taller con el maestro José Rodríguez, o sea, la edición y esa parte me hizo que me doliera la cabeza y que me retirara por mucho tiempo, y ahora está todo bien fácil, ¿no? Pues sí, más que otra cosa es ¿cómo decirlo? La evolución que han tenido las herramientas ha sido para bien y para mal, supongo yo. Eso determinando a lo mejor, insisto, el objetivo al que queramos llegar. Hay herramientas que ya nos dan todo, ¿no? Lo que alguna vez hago el ejemplo directamente, porque incluso todavía hay gente que maneja, he de hacer una aclaración. Cuando se habla de podcasting, inicialmente se le decía podcast a cualquier archivo, ya fuera de audio o ya fuera de video. Ajá. Eso pasaba hace mucho tiempo, ¿no? Ahora ya el podcast ya como que se le dejó el nombre de este nombre nada más a lo de audio, pero en realidad al inicio empezó directamente con los dos sistemas, ¿no? Audio y video. Por la evolución que tuvo el video y como es naturalmente mayor visitado y mayor visto, pues ya se le determinó como videocast o podcast. El podcast se lo dejaron nada más a lo que es. Entonces yo decía que es importante revisar los objetivos, porque a lo mejor si lo que queremos poner en juego es más la parte de experiencia, del testimonio, de la opinión, etcétera, sí vale ir a una herramienta que nos haga todo, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto con poniendo el ejemplo de video, ¿no? Entonces uno nada más pone la parte visual y nada más se selecciona la musiquita, el efecto, etcétera. En el caso de podcast hay muchas que incluso ya te permiten, como el caso de podcast.es, es una página española que incluso tiene ya la opción para que se grabe de manera directa el audio. Entonces a lo mejor no va muy bien hechecito, a lo mejor no lleva mucho grado de producción, pero digamos que cumple el objetivo y es muy fácil hacerlo porque nada más se le pone ahí record, ¿no? O su grabación, todo lo que quiere, le da uno a aceptar e inmediatamente se sube y ya no hay nada que hacer.
¿no? Nada más compartir el enlace que se crea. Entonces ese tipo de páginas son muy padres, ¿no? Pero también de pronto el irnos a la antigüita, grabarlo, musicalizarlo, bajarnos el Audacity, ¿no? Que para muchos también sigue siendo eso, pues sí, lo difícil, ¿no? El poder entender y la herramienta que estamos usando y darle el enfoque. Entonces yo creo que es una situación ya muy ambivalente y de cada quien, pero creo que sigue siendo padre ese proceso de edición y divertido para quienes les gusta. Sí, para los que le saben, David, porque a mí te digo que siempre aquel Audacity, qué bárbaro, o sea, no pude. Nos dice el maestro, bueno, creo que era el maestro Mar, que si puedes regresar el predio para que veamos dónde estaban los nombres, los nombres. De los servidores. Yo creo que sí, ajá. Yo creo que gané esos, ajá. Sí, yo puse ahí 4. Esa y la anterior, dice. Y esta, bueno, yo creo que son de los servidores. La anterior ya son los procesos de producción y demás. Yo no sé ahorita, que nos diga. Okay. Hago la aclaración aquí del servidor. Yo estoy poniendo como ejemplos iVox, Podomatic, Poderato, Odeo, que insisto, creo que ya está desaparecida. Y creo que si no me equivoco, y si alguien por ahí tiene mejor el dato que yo, los de Odeo fueron los que se mudaron a Twitter, si no me equivoco, son los creadores de Twitter. Entonces, no les funcionó el audio, pero sí les funcionó Twitter. Y hay otra página que es Voxopop, que también funciona como foros auditivos y prácticamente se maneja pues a través de puro podcast, digamos. O sea, tú llegas, ves el hilo de discusión, pero en lugar de poner todo digamos, el texto necesario como si fuera un foro tradicional, pues se habla y ya ahí se van anidando los mensajes en audio. Y me gustan estas 3 opciones, iVox, Podomatic y Poderato, porque pues los ambientes y las interfaces son muy padres, porque finalmente te permiten hacer un canal, listas de reproducción, te dejan exportar los reproductores a cualquier sitio, etcétera. O sea, ya están más enfocados, son como más especializados, a diferencia de subirlo a una nube y luego tratar ahí de codificar un poco para que haga el reproductor. Sí, también nos mencionan en el chat de la herramienta esta de VoiceThread, que está muy padre, que también hace hilo de discusión con audio, nomás que ahí mismo haces la grabación. Nos dice el maestro Armando que ahora se llama Adobe Audition, el que él usa, que era el ya desaparecido Cool Edit. El maestro Armando a lo mejor quiere platicar un poquito también aquí con su micro, porque él también hace trabajo de audio. De hecho, él nos hizo el favor en esta ocasión de hacernos un promocional, que en el primer encuentro Tijuana, David nos hizo el favor de hacernos el promocional. También nos ha hecho promocionales para conectar en la compañía de nuestra amiga Yolanda, también que no está por aquí, pero en Twitter es Vaya Swan. Este año el maestro Armando nos hizo el promocional, también tiene muy buena voz, así como David, tienen voces de locutores y le saben mucho al audio. No sé si quiere comentar su experiencia, maestro Armando. Ahí ya tiene audio. Gracias, si maestra. Sí, de hecho, yo aquí en la casa estábamos produciendo lo que es el diario de Kekri y sus amigos, que de hecho está en una de los servidores que el maestro pone de ejemplo, que es el de Poderato. Bueno, ese podcast, aunque no necesariamente es en el nivel en el que imparto clases, también algunos años estuve impartiendo clases en primaria, y bueno, yo estoy convencido que en los niños está definitivamente el cambio de nuestra sociedad. Y ese podcast, aparte de que va mezclando la música de niños, bueno, pongo ahí a un personaje
con unos efectos de voz que bueno los hace más así como de tipo ardilla, y va platicando acerca de qué es lo que tenemos, por ejemplo, ahorita lo que se me viene a la mente, cómo están, qué es lo que tenemos que hacer cuando viajamos en carretera, ¿no? Entonces el niño le puede decir al papá que revise las llantas, que no se le olvide la refacción, que debe de checar el aceite, que hay que poner los cinturones, respetar las señales de tránsito. Entonces la realidad es de que el podcast nos puede servir mucho de manera individual y también en nuestros grupos, bueno, para realizar ese tipo de material. Una experiencia con los universitarios fue en una asignatura, no recuerdo en ese momento, pero fue Focus Controles de México, llevé toda la consolita, bueno, utilicé más bien la consola y un micrófono, pero los universitarios le tenían miedo al micrófono, entonces muchos de ellos decían, no, profe, mejor sin el micrófono, yo opino, pero sí. Casi los tuve que obligar, ¿no? Ahí para que participaran. Tengo los audios, la intención que tenía y que sigo teniendo es de que tengo que hacer un podcast específico para universitarios, ¿no? Y entonces subir ahí todo el material que se produzca en clase y que también, bueno, nuestros alumnos pierdan el miedo al micrófono. No es fácil hablar frente al micrófono porque muchos lo pensamos de esa forma, pero no es así. Sin embargo, bueno, también eso les ayuda independientemente de la carrera, que les ayuda a tener más confianza en sí mismos. Sí, muchas gracias, maestro. Sí, les quiero contar que el maestro Armando es pedagogo y da clases en la licenciatura en pedagogía. De ahí somos ex compañeros él y yo, y realmente sí hace muchas cosas interesantes. No sé si nos puede poner el enlace a la donde se transmite el programa el programa de niños, maestro, póngalo por ahí en el chat. Le voy a pasar el micrófono a mi compañero René, que está levantando su manita. Adelante, René, con confianza. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Le quiero preguntar al maestro, primero, a ver si ellos me Si puedes subir un poquito la voz, René, no se te escucha muy bien. ¿Mejor? Ándale, está bien. Ajá. Okay. Le quería preguntar que si en algún momento él había participado en algún proyecto serializado, o sea, algún tipo de podcast que esté serializado como parte de alguna de sus clases. A ver si entendí bien la pregunta, pero la realidad es de que en el hecho del podcast nunca yo he participado en algo concreto para la universidad. El podcast que realicé, bueno, pues es de manera personal y con el ánimo de llegar a los niños, ¿no? Como decía hace un rato. Y en la escuela sí pretendí hacer eso con esos alumnos, pero le digo, me encontré con esa problemática, ¿no? Que muchos de ellos no pues, tienen pena o vergüenza y sí se me dificultó un poco, ¿no? Y como la temporalidad de clase, la maestra Ana sabe, pues es muy corto, ¿no? Porque como son cuatrimestres, el tiempo se pasa volando y no necesariamente en muchas ocasiones tenemos la continuidad para con las clases, ¿no? Entonces, sí es un poco complicado, pero no, así como usted hace la pregunta, nunca he estado en algo serializado o como una serie, pues. ¿Y David? ¿No tienes alguna experiencia por ahí relacionada? No, yo he utilizado mucho el podcast más bien dentro de las dos facetas, uno para actualización docente, que es el que la mayoría de ustedes conocen. Ahorita hemos estado un poco dormidos y, bueno, no dormidos, más bien hemos estado con muchas cosas que hacer y como que interrumpimos un poco la faceta de hacer los podcasts dentro de lo que era de manera externa a una institución. Y la otra manera que utilizo es exactamente involucrando a mis alumnos. Doy clases a nivel medio superior y en universidad, y entonces sí retomo un poco la experiencia del maestro Armando, que el micrófono impone e impone mucho, pero también he encontrado otra forma un poco a veces más práctica, que es con la grabación del teléfono celular. Entonces con los chavos o con los estudiantes trato de utilizar mucho lo que es
Para hacerlo, insisto, más práctico, trato de utilizar y ellos se sienten más en confianza, grabarlo a través de sus teléfonos y luego crear los procesos de exportación y edición. Más que otra cosa, ahí es donde, digamos que es donde logro producir los proyectos a nivel institucional. Ok, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, adelante. Sí, adelante. Okay. ¿Cuánto tarda el proceso, el que mencionan, desde la grabación hasta el producto final? Y si hay algún tipo de transversalidad o trabajo en conjunto con las clases de español o de inglés, si es necesario. Bueno, no sé, en mi caso, yo creo que sí va a contar mucho la parte de cuánto sepas utilizar los programas para poder producir. Es importante, no sé si ya lo habían comentado, creo que sí, la parte del guión, ¿no? En el caso, qué es lo que quieres decir, qué es lo que quieres lograr. Y bueno, lo primero sería eso, no tener el guión. Posteriormente, pues ya la parte de la grabación. En el caso de tu servidor, como decía, si tienen oportunidad de escuchar alguno de los podcasts, son 9 programas que alcancé a hacer. Pues sí, era un poquito complicado porque yo tenía que reírme de lo mismo que yo decía, ¿no? Pero tratando de hacer los dos personajes. Entonces eso sí se me complicaba un poquito y me llevaba un poco más de tiempo. Pero hablando en tiempo real, yo creo que no más de 2 horas para poder grabar en frío o la voz en off que le llaman, y poder ir borrando lo que tú no quieras, aproximadamente 2 horas. Y ya después la producción, bueno, si le quieres meter un fondo musical, seleccionar las canciones, sí estaríamos hablando de un promedio de 4 o 5 horas, y ya después, bueno, el poder escucharlo, pasarlo a MP3 y ya poder subirlo a la plataforma. A lo mejor algunos digan 5 horas es mucho, ¿no? Pero pues todo va a depender de cómo esté programado y cómo esté, qué es lo que quieres hacer, ¿no? Porque algunos le pueden meter efectos, algunos solamente pueden ir la voz en frío, algunos a lo mejor las canciones son pues, muy fáciles de ir incluyendo y etcétera, ¿no? Pero sí yo estaría hablando aproximadamente de unas 5 horas para hacer un buen podcast. ¿Pero un podcast de cuánto tiempo? En el caso de su servidor son de 30 a 35 minutos. 5 horas para producir un programa de media hora y... Así es. Sí, porque le digo en el caso de incluido lo del guión, qué es lo que vas a decir, quién lo va a decir, cuándo lo vas a decir, qué efecto va a llevar, qué fondo musical vas a seleccionar, porque muchas de las veces eso es lo que más te lleva tiempo, ¿no? El elegir el fondo musical para la producción, cuál es el que queda mejor y eso, ¿no? En el caso de los promocionales que hice para el Encuentro Tijuana, pues estoy hablando de que nada más en buscar los fondos musicales fueron 3 horas, Entonces sí, pero al final de cuentas, bueno, a mí me dio gusto que a las personas, a la maestra Ana y compañía, bueno, les haya gustado, hice 3 propuestas, ¿no? Y entonces 2 de ellas al parecer les gustaron más que la otra, pero sí es en lo que más te llevas tiempo, ¿no? Para poder elegir los fondos musicales, que a lo mejor no es lo principal, pero sí cuenta mucho para llamar la atención, es lo que yo considero. Sí, nomás René, espérame un ratito a ver qué nos comenta David en su experiencia, lo que él se tarda. Pues sí, igual un poco considerando, bueno, no un poco, más bien, es eso, dependiendo qué tanto trabajo de producción y qué tanta calidad quieres que lleve el podcast, es el tiempo invertido. Yo trato de hacer a veces las cosas un poco más prácticas, a modo de que tampoco al estudiante que pues apenas puede tener un contacto directo con los programas, entonces a veces se tarda más
revisando esos aspectos técnicos, o se tarda 2, 3 horas. Me tocó hace poco un trabajo así, y me reuní vía Skype con los estudiantes, con el equipo que tenía que realizar un audio. Nos tardamos como 2 horas fácil revisando aspectos técnicos. Me metí a su pantalla, habilitamos TeamViewer, etcétera, etcétera. Y me decían, es que no puedo oírlo, no puedo oír lo que estoy grabando, pero sí me está marcando la computadora, sí me está marcando Audacity que se está grabando, y sí, etcétera. Nos tardamos tanto, y al final era un error de inexperto y de principiante, y ellas no habían subido el volumen de sus audífonos. Entonces, digamos que yo aprendiendo de esas experiencias, que a fin de cuentas, como les digo, a veces con un poco de sarcasmo, muchachos, para que una computadora sirva y funcione, pues se tiene que conectar, ¿no? Entonces, obviamente se ríen, ¿no? Ay, es que no prende la computadora, no, pues conéctala primero. Entonces, esos detallitos que parecen así como ridículos y demás, a ellos se les complican demasiado. El uso de un software sí se tiene que ver desde esos detalles, ¿no? A ver qué tanto va a ser difícil que pueda configurar el micrófono, ¿no? Estoy hablando del lado del aprendizaje de la herramienta. Entonces, y esa parte es complicada. La parte de la creatividad también llega a ser complicada, va muy vinculada. Entonces, si le quieren meter un fondo, pues por lo menos nosotros sabemos que los fondos los tenemos que buscar, pues que sean de derechos libres, hay que irnos a bancos musicales, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ellos a veces también se pueden atrofian en el proceso por eso. Entonces trato de que ellos lo hagan muy práctico. Efectivamente, los podcasts, por lo regular, y lo que nos llevamos a tardar en un proceso de edición, en mi experiencia, un programa de 1 hora sí me lleva por lo menos edición de voz nada más, edición de diálogos, aproximadamente otra hora. De edición de diálogos nada más. Y luego, si el audio nos está exigiendo un poco de filtros en voces, o nos exige algo un poquito más pues más especializado, no sé, eliminación de ruidos, etcétera, fácil nos estamos aventando otra hora, ¿no? Y luego la parte de la musicalización, si no tenemos los detalles como lo decían maestros y hay que buscarlas, pues ya nos aventamos también otro rato, ¿no? Entonces yo creo que si no hay un tiempo específico, no creo que haya reglas, más bien depende cómo queramos nosotros meter la calidad y cuánta producción haya. Entre más producido esté el audio, supongo, es mucho más el tiempo que nos vamos a tardar, porque a veces para producir, pues no sé, a lo mejor un programa de diálogo no es tan complicado, pero para producir un podcast actuado, pues ahí sí hay que ver todas las intenciones, grabar tan solo el proceso de grabar, como lo hacen en televisión y radio comercial, ¿no? Para grabar un audio de 30 segundos, nos tardamos a veces hasta 5 horas, ¿no? Y eso... Qué interesante esa parte. Gente, yo escuché igual todo. Todas las veces que dijo, encuentro Tijuana, ¿no? A ver, todas las escuché igual, todas. ¿Cuál es la diferencia? Sin embargo, quien ya tiene un poco de más experiencia dice, no, es que me estás diciendo al final, ¿no? Estás diciendo, encuentro Tijuana, ¿no? Y eso ya no me sirve a mí, ¿no? Tú no lo escuchas, pero yo sí. Entonces son detallitos que ya depende, yo creo que de cada podcaster y de cada productor, cómo quiera que... Para los estudiantes es muy difícil, ¿no? Y tampoco no somos especialistas, pero pues ya cuando te vas metiendo un poco, terminas siendo un poco exigente también contigo, creo. Sí, eso de lo que estás hablando me suena conocido. Así nos puso el año pasado a grabar el promocional David, y yo, según yo, hablaba muy normal, y entonces me decía, no, es que te falta ánimo y no sé qué. Pero sí, ellos son muy buenos para guiarnos. El maestro Omar tiene pregunta, maestro, ya tiene abierto su micro, adelante. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, no, bueno, más que pregunta era felicitarlos por todo en la mañana, que ha sido extremadamente rica en compartir saberes. Y yo utilizo podcast, no soy experto, pero utilizo los podcasts. Ahí les puse un enlace a un ejemplo, el primero no Sí, funcionaba. gracias.
este, pero los uso para dar instrucciones, por lo general en los cursos, para dar las instrucciones que van acompañadas junto con el diseño instruccional, y un bokeh que da la bienvenida. Además, ya hoy en día se puede inclusive sacar el audio de un video, de los muchos que están colgados en YouTube, de expertos en un área específica del aprendizaje, y nosotros podemos colgar ese archivo de audio como un podcast, por ejemplo, usando comandos HTML en un chat de Moodle, y poder compartir en vivo con los estudiantes o el video o el archivo de podcast para escucharlo, y una vez escucharlo hacer un debate con los estudiantes. Entonces, de tal manera que el podcast tiene muchísimas aplicaciones en la educación en cualquiera de las áreas del conocimiento. Para concluir, quería invitarlos, ahí les dejé 3 enlaces a un evento de EducaRed que me imagino que ustedes conocen, que se viene desarrollando en el mundo. El miércoles tuve la oportunidad de participar con la doctora Civil Caballero en un debate sobre aprendizaje digital, como ciudadano digital, y ahí les está el video, y hay un foro en el que pueden participar que tiene mucho que ver con esto que ustedes han hecho en la mañana de hoy. Le doy las gracias por haberme invitado, y verdad que para mí fue un placer haber estado con ustedes desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a usted, maestro. Al contrario, ha sido un gusto escucharlo y acompañarnos durante esta mañana. El maestro Roberto parece que también tiene un comentario. Adelante, Roberto. Gracias. También felicito a David por su presentación. En mi trabajo también, como saben, es una escuela de idiomas, entonces los audios es algo así como el pan de cada día, ¿no? Lo principal que he notado es porque nosotros hacemos no grabaciones profesionales, pero sí es muy importante el micrófono, ¿no? Uno de los componentes importantísimos es el micrófono, porque ahí utilizamos muchas grabaciones para los estudiantes, en especial a los chinos que no pueden pronunciar bien la R. Entonces hacemos muchas grabaciones con españoles mexicanos, con españoles de Argentina, con español de Argentina y todo, para estar conociendo los diferentes acentos que hay en el mundo. También utilizamos, bueno, pues la herramienta que utilizo yo para editar es Goldwave, y bueno, pues con ese edito y convierto en MP3 si es necesario, y lo metemos con varias herramientas. Y pues también, como decía el doctor Omar, un abrazo a todos. Ha sido una experiencia increíble estar con todos ustedes este día, y bueno, saludos a todos. Sí, nomás, Roberto, ¿nos puedes poner en el chat la herramienta que dijiste? Y ya, ahora sí. Pégate más el micro, René, please, porque no se te oye bien. Sí, claro, ahorita la pongo. Sí, gracias. Si han utilizado podcast como parte de un proyecto para evaluar a los alumnos. Entiendo que el cuatrimestre es poco tiempo, pero por ejemplo, yo tengo la ventaja de que tengo todo un ciclo escolar, y a lo mejor yo pudiera aplicarlo esto en mi escuela. Sí, de manera directa, involucrarlo y trato de como elementos de evaluación. De hecho, hay una serie de rúbricas que se pueden establecer, insisto, dependiendo, como ya sabemos, la parte del rubriqueo también tiene que ser de con lo que exige o lo que sugiere o lo que pide la competencia a desarrollar o competencias a desarrollar según estemos manejando. Y creo que sí, las rúbricas tienen que ser muy adecuadas en el sentido de lo que vamos a querer. Insisto, a lo mejor lo que realmente queremos es la parte de la reflexión, del testimonio, de la experiencia. Entonces nuestra rúbrica tiene que estar enfocada con esos elementos y darle menor
peso a las categorías que puedan estar dentro de lo que es la creatividad o dentro de lo que es la producción del audio. De manera general, las rúbricas que yo he manejado contienen esos elementos. La parte de la dicción, elementos básicos de la comunicación, la dicción, la estructura del guión enfocada al tipo de lenguaje que se está manejando, qué tan formal, informal se está yendo, los elementos de la creatividad, aunque trato de no ponerles, insisto, mucho peso en eso, precisamente porque sé que no, pues que no son expertos de alguna manera, ¿no? En lo que se está, en lo que se está solicitando. Entonces, no suelo exigirles demasiados elementos. Y lo que sí es tratar de darle también un valor dependiendo el grado de trabajo previo que pueda tener. Es decir, si a lo mejor le voy a dar un porcentaje o voy a poner a darle una ponderación de hasta el 40% sobre una calificación del 10 o del 100%, entonces trato de que sea compensado el trabajo en cuanto a la investigación, es decir, se los puedo partir en dos. Una rúbrica se las hago específicamente para el guión y otra rúbrica ya para el producto terminado. Entonces, manejando aspectos completamente diferentes. Creo que eso ya depende exactamente de lo que nosotros estemos manejando como objetivo de la actividad, pero creo que es muy funcional, muy funcional, porque a lo mejor incluso a veces puede suplir una exposición. En el caso, por ejemplo, lo hice hace poco, que no nos dio tiempo de hacer una serie de exposiciones y se las pedí directamente en audio. Tampoco se las pedí en video porque de pronto suelen, insisto, ponerse más nerviosos y a mí me facilitaba más la parte de la expresión, no tanto de la cuestión visual, ¿no? Sus posturas, demás. Entonces me fui más por el contenido y lo pude suplir y les di el mismo valor, obviamente con una rúbrica diferente. Ok, no sé si haya más preguntas por aquí en el chat. Ahí ya la maestra de Yanira se tuvo que retirar. Les mando saludos a todos. Si alguien tiene alguna otra pregunta o... Veo manitas levantadas, pero son Roberto y Omar. No sé si quieran volver a participar. O Omar ya no era el del anterior, ¿verdad? No sé si alguien más tendrá algún otro comentario. Creo que aquí tenemos bastante que hacer, nomás con los enlaces que tenemos en el chat, ya chequenle y Tenemos van a tarea, ver ¿no? que, ajá, tenemos bastante tarea. Fíjense que a mí esto del podcast me cuesta mucho trabajo, esta parte técnica, pero pues poco a poco se van facilitando las cosas con las herramientas y todo eso, todas las indicaciones y recomendaciones que nos han dado hoy, tanto el maestro David como el maestro Armando, que nos acompañó también en en las dos últimas presentaciones, pues creo que va a ser de mucha ayuda. Aquí nos está compartiendo más material el maestro Omar, el maestro Omar, por si quieren checarlo más tarde. Voy a dejar abierta la sesión un ratito más para después de que nos despidamos, precisamente para recuperar los enlaces, ¿no? Si alguien tiene otro comentario o preguntas, si no, pues le paso el micro a David y a Daniel, por si quieren ir cerrando. Sí, Daniel, ¿querías comentar algo? No, solamente agradecerle a David, ¿no? Siempre su apoyo que nos ha dado a Encuentro Tijuana y a Conectar, también nos ha ayudado mucho con Conectar. Y pues agradecerle a todos los presentes. Sí, ha sido una mañana algo cansada, algo intensa, pero creo que vale la pena hacer este tipo de reuniones. Nosotros tenemos la intención de seguir haciendo reuniones un poco más breves. Cada 15 días aproximadamente las hacemos a través de las Hangouts o quedadas de Google.
las transmitimos por YouTube y nos ha funcionado, ¿no? Este tipo de charlas así informales en donde compartimos lo que hacemos o lo que queremos hacer o lo que nos gustaría hacer o aprender. Y los invitamos a seguir nuestro trabajo, tanto a través del blog de Encuentro Tijuana como de las páginas en Facebook, en G+, también estamos por ahí. Y pues siguiendo el trabajo también que estamos realizando con Conectac AC. No sé, nos ofrece el maestro Marc, está a la orden para talleres sobre códigos QR, gestión del conocimiento y currículum. Muchas gracias, maestro, creo que por ahí lo estaremos molestando. Nos dice René que ya publicó su PowerPoint, si lo quieren buscar por ahí en SlideShare. Creo que está a tu nombre, ¿no? René, la cuenta. Y pues si quieres comentar algo de cierre, René. René es otro de los fundadores de esta iniciativa, de los que empezamos con Encuentro Tijuana. Si quieres, ahí está, ya puedes hablar. ¿Se escucha? Sí. Más que nada, dar las gracias primero aquí en Tijuana a la UNIT por habernos permitido ser sede presencial, a los alumnos que asistieron, a los maestros que también estuvieron interesados, a los gracias a todos ellos. Y darle las gracias a todos los presentadores porque fue bastante yo presté asistencia al podcast precisamente por todos los puntos que ustedes habían mencionado, pero creo que vale la pena explorar más a fondo esta herramienta para todos aquellos que usan el video y hacerlo algo más interesante. Esperamos a que nos den todos el siguiente año, esperamos que sigamos creciendo y próximamente están recibiendo todos sus diplomas, tanto de asistentes como de ponentes. Gracias a todos. Si alguien se acuerda del correo de Encuentro Tijuana, yo estoy poniendo tantos enlaces y tantas cosas que no lo tengo en la mente, pero Daniel o René si se acuerdan para ponérselo al maestro Omar que nos lo está pidiendo. Y dice Roberto que si cómo exporta su archivo de Pivot Animator a un video, que se quedó su hijo bien clavado con eso. Excelente, qué bueno. El detalle está en que la encargada de eso será mi María Antonieta, pero que nos contacte y con muchísimo gusto le mandamos la información. Bueno, sí, David, para cerrar, ¿qué nos quieres decir para finalizar? Pues bueno, primero agradeciéndoles a ustedes y nuevamente felicitando la iniciativa que desde ya hace tiempo se ha ido creciendo, se ha ido formalizando y realmente lo que siempre decimos, ¿no? Se necesitan estos espacios. En cuanto a esta pequeña presentación que compartimos el día de hoy sobre el podcast, pues igual no hace falta recordar que para poder, no nos vamos a volver expertos en ninguna herramienta, aunque nos empeñemos, porque lamentablemente yo soy de esa idea, las mismas herramientas van evolucionando. Entonces es como aquel que se creía experto en Word hace 20 años o 10 años y lo dejó de utilizar y aunque lo siga utilizando, para el siguiente año va a venir en otro lugar o la función va a suplir otra, etcétera, ¿no? Entonces es lo mismo con el podcast. Creo que hace falta que por lo menos tengamos, tanto para esta como para todas las demás aplicaciones y herramientas que podemos encontrarnos en la red, perder el miedo, generar la experiencia, compartir esa experiencia, que es lo que estamos generando a través de estos encuentros y a través de estas reuniones, y a eso los invito, ¿no? A que podamos compartir, sean buenas o sean malas, incluso las experiencias que hemos vivido con algunas herramientas o con algunas experiencias ya de docencia un poco más teóricas o pedagógicas. Creo que vale la pena compartir todo esto y bueno, insisto, gracias por atender este tipo de proyectos. Ustedes lo sigan haciendo que
que vivan y que prevalezcan. Ay, no, al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos bien contentos de que nos sigan, de que anden por acá con nosotros. Le voy a pasar el micrófono al maestro Armando, que está levantando la manita. Armando, adelante. Muchas felicidades. La realidad es de que muchas ocasiones nosotros tenemos cierto temor, ¿no? de poder descubrir ciertas cosas como estos eventos, pero bueno, ya cuando está uno dentro es muy emocionante. Entonces la realidad es de que muchas felicidades para ti, maestra Ana, y para todos los que fundaron eso de Conectac, y bueno, desde luego los encuentros de Tijuana, ¿no? Como decía el maestro que acaba de participar, lo más importante de todo esto es compartir. Al final de cuentas, como le digo a los alumnos, de lo único que estoy convencido que van a aprender de mí es que no van a ser igual que yo, sino mejores. Así que, Sí, pues muchas felicidades y espero seguir apoyándolos y estar en el próximo encuentro. claro que sí, los Gracias. estaremos invitando a estas quedadas que hacemos regularmente para que nos acompañen. Ahí le pasé al maestro Omar en mi correo, porque digo, ya estoy como saturada de tantas cosas y no me acuerdo del otro, pero si nos quiere enviar algo, yo con gusto se los hago de llegar a los demás. Y muchas gracias por estar hoy con nosotros, por estar durante tanto tiempo y por seguir compartiendo con nosotros y experimentando todo este mundo de la tecnología. Gracias David, fue un cierre muy, muy interesante, muy bonito. Y pues nos vemos en el siguiente encuentro y en los pequeños encuentros que tenemos a diario en las redes sociales. Les recuerdo el blog de Encuentro Tijuana, etijuana.wordpress.com, nuestra página en Facebook, Encuentro Tijuana, nuestra cuenta de Twitter también, que es etijuana, ay, ya se me perdió. Encuentro TJ. Encuentro. Ajá, la E con mayúscula y la TJ con mayúscula también. Y también nos pueden encontrar nuestro trabajo en conectac.org. Ahorita le vuelvo a poner el correo a maestro Mar. Conectac.org y las cuentas de Twitter, Facebook que tenemos también, para que nos sigan o nos contacten. Gracias a todos y seguimos en contacto. Les digo que voy a dejar abierto un poquito para recuperar los enlaces. Bye.